Dios les bendiga. En esta tarde vamos a dar comienzo a este servicio, a este culto para adorar el nombre de nuestro Dios. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor para dar comienzo al Salmo número 93. Busque usted ahí en su hogar, en su Biblia, el Salmo número 93. Sean todos bienvenidos a esta transmisión a través de la cual vamos a estar uniéndonos en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento, adorar al Señor. Salmo número 93. Busque usted en su Biblia el Salmo número 93 y vamos a darle lectura en esta hora a la palabra del Señor, que dice así de la siguiente manera: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron sus sonidos, alzaron los ríos sus himnos. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos, adoramos a un Dios vivo, damos honra y gloria a un Dios que no se quedó en la tumba, sino que resucitó para con ello vencer a la muerte y darnos esperanza de vida eterna, también a aquellos que creemos en Él. En esta hora vamos a elevar una oración al Señor. Vamos a pedirle a Dios, vamos a darle que nuestra adoración pueda ser agradable delante de su presencia. Vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Usted ahí en su hogar, todos los que estén reunidos, amigos, hermanos, familia, todos unidos, vamos a alabar al Señor en este día. Vamos a alegrarnos porque Cristo vive y reina para siempre. Oremos al Señor con reverencia en esta hora y después vamos a entonar unas alabanzas. Padre, te alabamos y te glorificamos. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres todopoderoso, porque tú vives y reinas para siempre, Señor. Padre celestial, en esta hora estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, cada uno en su lugar, cada uno en su hogar, nosotros aquí, pero con un mismo propósito, Señor: adorarte, exaltarte, bendecir tu nombre. En esta hora te ruego, Padre, que de las voces de boca de cada uno de mis hermanos pueda surgir un canto que glorifique tu nombre, Señor, y que sea agradable delante de tu presencia. Padre celestial, en esta hora estamos, Señor eterno, adorándote, glorificándote, Dios mío, por todo lo que tú has hecho, por todo, bendito Dios, lo que tú nos has concedido y por lo que no también, por tus grandes maravillas, por tu misericordia, Señor, que día a día la vemos en nuestra vida diaria, Señor, y que en esta tarde, como una ofrenda de acción de gracias, venimos delante de tu presencia, Señor, para adorarte, para exaltarte, para glorificarte, para ofrecerte una ofrenda de labios que exalte tu bendito y santo nombre. Usa mi vida, Señor, usa la vida de mi hermano, que nos compartirá el consejo de tu palabra en esta tarde, y todo, Señor, todo sea para la exaltación y la gloria de tu bendito y santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo ruego en esta hora. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a adorar al Señor con unos estribillos y vamos a entonar el canto que dice: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Aleluya. Tu fidelidad
que el Señor vive y reina para siempre, que no estamos nosotros dirigiendo nuestras palabras o nuestros pensamientos a un Dios inexistente. Estamos cantándole, estamos adorando, dirigimos nuestras palabras a un Dios vivo, a un Dios que escucha lo que nosotros tenemos que decirle. Porque la tumba no pudo retenerlo, la tumba no pudo mantenerlo ahí, sino que el Señor un día, como lo había prometido, al tercer día resucitaría, y sucedió de esa manera. Y por eso le alabamos y por eso le glorificamos, porque resucitó, ascendió a los cielos y hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y por ello vamos a alabar al Señor con esta hermosa alabanza, con este hermoso himno número 144, que lleva como título Mi Jesús ascendió a morar. Busque ahí en su hogar, en su lugar donde usted se encuentre, el himno número 144. Mi Jesús ascendió a morar. Bendito es el nombre de nuestro Dios, aleluya. Gloria sea al Señor. Está
cuando el mundo más desapercibido esté, entonces será la venida del Hijo del Hombre. Esta situación que vivimos hoy en día, a muchos les despierta la conciencia, pero a otros más pareciera que les sucede como al faraón. Entre más ven las cosas que suceden, más endurecido tienen el corazón. Y a muchos tomará por sorpresa el retorno de Jesucristo para arrebatar a su iglesia. Ojalá que ninguno de esos seamos cada uno de los que estamos en esta tarde alabando y glorificando el nombre del Señor. Porque si esto nos sucede a nosotros, qué lamentable, mis hermanos, porque tenemos la oportunidad, porque a pesar de las restricciones que hay, aún podemos y tenemos la libertad para poder escuchar la palabra del Señor. Ojalá que cada uno pueda atender al llamado, cada uno pueda atender a esa voz que grita que Cristo viene pronto. ¿Y quién lo grita? Los hechos que vemos día con día, la naturaleza entera, los fenómenos en nuestro mundo, todos ellos claman que Cristo viene pronto y que el hombre tiene que estar preparado. Vida eterna ha prometido el Señor, pero no todos podrán acceder a ella. Todos tienen la oportunidad, o todos tenemos la oportunidad, pero no todos podrán obtenerlo. Dice la palabra de Dios: en el estadio todos corren por un premio, pero uno solo es el que se lo lleva. Corred de tal manera que podáis obtener. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a entonar este himno, el himno número 148. Vida eterna, Él prometió. Y es palabra fiel. Y si Él lo prometió, entonces Él lo cumple. Vida eterna, Él prometió. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Vida eterna. Vida
es para nuestro Dios, hermanos. Lo que Él promete, como el canto que entonábamos al principio, Él lo cumple, porque Él es fiel. Dice su palabra que grande es su fidelidad. Él no sabe fallar, y todo lo que ha hablado y todo lo que Él ha dicho o ha dejado escrito en su palabra, todos mis hermanos, tendrá cumplimiento. No pensemos que porque tarde un poco es que esto ya no sucederá. Al contrario, dice la palabra del Señor que la paciencia de Dios es para salvación, porque Él no quiere, dice, que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, porque el sacrificio que hizo fue para dar salvación al mundo entero. El hombre solamente tiene que creer en Jesucristo, y creer significa o incluye obedecer sin cuestionamiento al mandamiento del Señor. Aquel que viva de esta forma, agradando a su Señor, un día experimentará la satisfacción de haber llegado al final de su carrera. Ese día será un día de victoria. Por lo dice el libro 134, día de victoria y gozo especial. Porque cuando Cristo venga, entonces ya no habrá que preocuparse más, porque nuestra salvación estará asegurada por completo. Ahora tenemos que procurar guardar esta salvación tan grande. 134, día de victoria. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a entonar este himno y después vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Antonio, nuestro hermano pastor, que él nos traerá el centro de la palabra del Señor. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios. Día de victoria, nosotros denunciamos.
prevalezca el Señor, hermanos. Damos gloria a Dios en esta tarde. Este es un día maravilloso que Dios nos concede la grande dicha de poder glorificar y bendecir su nombre. Un día para recordar la obra visto sobre la muerte, dejando el sepulcro vacío y levantándose de entre los muertos, para que se hiciera, hermanos, una realidad la victoria de Él y la salvación del mundo. Bendecimos a Dios por esa victoria, nos gozamos. Yo le invito a que ahí en la sala de su casa, en el lugar donde usted está en este momento, usted se alegre, se goce. No pasemos por alto este momento, no pasemos por alto, hermanos, ese hecho glorioso que Cristo murió, pero al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre, y un día pronto vendrá para levantar a su iglesia. En este momento, hermanos, yo quiero llevarlos a la palabra de Dios, pero primeramente a elevar una oración al Señor y que le digamos al Señor que hable en nuestra vida, que hable en nuestro corazón, que bendiga nuestra vida a través de su palabra y alimentemos nuestra fe y nuestra alma con la palabra de Dios. Oremos a Dios en este momento. Padre lleno de bondad, Dios de gracia y ternura, te adoramos, te glorificamos, Señor. Te pedimos que nos des de tu gracia, que nos des de tu ayuda, que nos permitas, Señor, compartir con tu pueblo el mensaje glorioso de tu palabra, el mensaje, Dios, que viene de ti, esa palabra y ese testimonio fiel, Dios amado, de tu triunfo, de tu victoria, Señor amado, de tu resurrección gloriosa, Dios, que nos ha traído esperanza y nos ha traído gozo y seguridad a nuestra fe, a nuestra vida. Úsame, Señor, en la exposición de tu palabra, edifica tu iglesia, bendice los corazones, bendice las almas y glorifícate en ello. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén, amén. A todos ustedes, hermanos, que están sintonizando y están enlazados y conectados a través de este medio con nosotros, queremos invitarlos a buscar en su Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 1 al 10, esta porción que estaremos leyendo, y en ella basaremos nuestra exposición de esta hermosa tarde. La palabra del Señor dice de esta manera, usted me sigue en la lectura. Si lo quiere hacer en voz alta en su casa, hágalo. La palabra es vida y es salud. Dice la Biblia, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron
fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Bendito el nombre glorioso de Jesucristo. Un relato maravilloso, un relato, hermanos, que da testimonio de ese gran acontecimiento en la persona de nuestro Salvador, cuando abandonó y dejó, hermanos, dejó el sepulcro. Ese momento, hermanos, maravilloso y glorioso. Queremos en esta ocasión compartir con ustedes el tema que hemos titulado el valor de la resurrección de Cristo para el creyente. Vamos a hablar de la importancia de ese acontecimiento glorioso, la importancia que la resurrección de Cristo tiene para todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Y hermanos, en la experiencia personal del creyente y en la solidez de sus convicciones, el hecho de la resurrección de Cristo es fundamental. Para la vida cristiana, esa realidad de que Cristo resucitó nos anima, nos motiva a mantenernos fieles, a sobreponernos a los obstáculos en el camino que quieren interponerse, con tal de alcanzar y llegar a la meta de nuestra fe. Saber que Cristo vive, saber que Cristo resucitó, hermanos, nos va a motivar siempre, nos va a alentar siempre, nos va a impulsar siempre a sobreponernos a los obstáculos, a las pruebas, a las luchas, sabiendo que no estamos solos, que si Cristo venció, también nos hará a nosotros victoriosos. Al morir Jesús en la cruz, los seguidores del Señor se dispersaron por miedo, desanimados y debilitados en la fe. Estaban escondidos, estaban, hermanos, amedrentados, espantados. Todos aquellos que un día habían andado con el Señor, habían seguido al Señor. Todo era oscuro, todo era tristeza para ellos. Pero, hermanos, cuando llegó el día de la resurrección y el Señor, hermanos, se les apareció vivo, las circunstancias cambiaron, la actitud de los discípulos y todo esto comenzó a cambiar. Aquel pueblo medroso y acobardado, hermanos, se convirtió en gente dispuesta y decidida a defender su fe, gente dispuesta a morir si era necesario por sus convicciones y a proclamar las enseñanzas de Jesucristo. Todo vino a cambiar a raíz de aquella grandiosa victoria, hermanos, cuando se enteraron, cuando se dieron cuenta, hermanos, y cuando Jesús mismo se les apareció vivo a ellos, retomaron la fe y retomaron el valor y la determinación de seguir adelante. Bendito momento, alabado sea el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Porque la resurrección de Cristo, hermanos, es un hecho valioso. Y es valioso porque, primeramente, quiero mencionarles, hermanos, que la resurrección es una evidencia clara y fiel de que Jesús es el Hijo de Dios
en un sentido único. Alabado sea Dios. Y precisamente, hermanos, el hecho de que Jesús resucitó deja claramente, hermanos, la evidencia de que lo que Él había dicho que era y lo que la Escritura dice de Él, que es el Hijo de Dios, queda constancia de ello, hermanos, cuando Jesucristo se levanta de entre los muertos. Y quiero que usted vaya conmigo en su Biblia al libro de San Juan, en el capítulo 10, el verso 17 y 18, que dice lo siguiente: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús, hermanos, habla precisamente de esa autoridad, de ese poder que le caracteriza. Y Él dijo claramente: a mí nadie me quita mi vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que quiere decir entonces, hermanos, que Él no era un hombre común, que Él no era un personaje cualquiera. Esto da constancia o hace constar, hermanos, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él tiene dominio sobre la misma muerte, y la muerte no lo arrebató cuando quiso, sino cuando Él se dispuso a ofrendar su vida. Recuerde claramente que estando en la cruz del Calvario, Jesucristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea que, hermanos, la muerte no lo aprisionó, no lo tomó cuando ella quiso, sino cuando Jesucristo estuvo dispuesto a dejar su existencia sobre esta tierra, o humanamente hablando. Porque Él había dicho: yo pongo mi vida y nadie me la quita. Glorificado sea el Señor. Así que, hermanos, esto también el apóstol San Pablo da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice la Biblia que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. San Pablo, de una manera más, hermanos, precisa, nos dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu, alabado sea el Señor, de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Alabado sea el Señor. Así que, hermanos, esto nos queda claro, que la resurrección es una confirmación de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nadie que no estuviera a la altura o en igualdad con el Padre podría haber hecho esta declaración, hermanos, que hizo Jesús: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie puede decir eso. Ningún ser humano común puede hacerlo. Jesús lo hizo con toda propiedad, porque Él en verdad tuvo el poder para ponerla y tuvo el poder para volver a tomar su vida, y constancia de eso quedó, hermanos, en aquel día primero de la semana, cuando se levanta de la tumba, hermanos, y deja el lugar vacío donde había posado su cuerpo. Alabado sea el Señor para siempre.
para retomar nuevamente su vida. Alabado sea el nombre del Señor. El hecho poderoso, hermanos, de la resurrección de Jesucristo, según San Pablo, es una evidencia innegable del origen divino de Jesús, de que Él es el Hijo de Dios. Lo leímos en Romanos 1:4. Hermanos, que la resurrección da evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Las declaraciones, hermanos, mismas descritas en el libro de San Juan acerca del origen o de su procedencia divina fueron confirmadas y ratificadas en la resurrección de Jesucristo. Esas prerrogativas que el Señor, hermanos, declara y que las registra San Juan, de que Él era el Hijo de Dios, hermanos, quedan confirmadas aquel domingo o aquel día primero de la semana, cuando Jesús se levanta de entre los muertos. Cualquiera hubiera podido decir que Jesucristo era un mentiroso, era, hermanos, un loco cualquiera, si Él no hubiera dejado constancia de que realmente lo que Él decía era cierto y de que Él es Dios mismo. Alabado sea el Señor. Vamos a ir a la Biblia, a San Juan, al libro de San Juan, hermanos, en su capítulo 5, en el verso 18. La Biblia en este versículo dice lo siguiente: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús, hermanos, declaró en muchas ocasiones ser el Hijo de Dios, lo cual los judíos entendían que esto significaba, hermanos, que Él era igual a Dios. Por eso hemos leído, hermanos, que los judíos procuraban matarle, porque ellos decían: no solo quebranta el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y usted lee claramente en la última frase del versículo que dice, hermanos, haciéndose igual a Dios. Alabado sea el Señor. Por eso, hermanos, en sus declaraciones del Señor, que muchos hermanos no creían, alabado sea el nombre del Señor, podemos ver, hermanos, que en la resurrección deja constancia precisamente de esto, que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. San Juan capítulo 16, hermanos, versículo 28, dice la palabra del Señor lo siguiente: salí del Padre, decía Jesús, y he venido al mundo otra vez, y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Jesús decía: yo salí del Padre, yo vengo del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Y como si fuera poco, hermanos, San Juan sigue dando testimonio de lo que Jesús decía y lo que Jesús declaraba acerca de su persona en el capítulo 14, versículo 9 de San Juan. San Juan registró lo siguiente: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? Jesús dijo, hermanos: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que, hermanos, las declaraciones de Jesucristo que describe San Juan hablan que Jesucristo es el Hijo de Dios
y decir que Jesucristo es el Hijo de Dios en el sentido que el Señor Jesucristo lo decía, equivalía a decir que Jesucristo es Dios mismo. Alabado sea el Señor. Y la resurrección deja constancia de que esto era una verdad, de que esto es la realidad. Alabado sea el Señor para siempre. Ahí está precisamente, amados hermanos, una de las razones por la cual decimos, y la Biblia nos enseña la gran importancia de la resurrección de Jesucristo, que deja constancia de la divinidad de Jesucristo como el Hijo unigénito del Padre. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo, hermanos, es un acontecimiento importante porque garantiza también la eficacia de su gloriosa muerte en la cruz. Bendito sea el Señor para siempre. Si Cristo, hermanos, hubiera muerto, sufrido y llevado, hermanos, todo el vituperio que sufrió, pero hubiera quedado en la tumba, sería como cualquier otro líder religioso. Sin efecto todo el trabajo y el sufrimiento, hermanos, que él hubiera hecho. Pero gracias, hermanos, a Dios, que Jesucristo se levantó de entre los muertos, y esto, hermanos, nos asegura lo eficaz de la muerte del Señor Jesucristo. Así, hermanos, lo hace constar el apóstol Pablo en el capítulo 15, verso 17 de Primera de Corintios, a donde quiero que usted vaya en su Biblia. Capítulo 15 de Primera de Corintios, hermanos, y allí busquemos los versos 17 al 20, y dice de esta manera: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Observemos bien, hermanos. Sin la resurrección de Cristo no habría, hermanos, salvación. Y continúa diciendo la palabra: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Alabado sea el Señor. Y si en esta vida todavía San Pablo como que, hermanos, hace notar la importancia de la resurrección de Cristo en referencia, hermanos, a nuestra salvación y a la eficacia de su muerte por su resurrección, cuando dice: si en esta vida solamente esperábamos en Cristo, si Él no resucitó, desde luego quiere decir, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, hermanos, estuviéramos sin esperanza, estuviéramos totalmente, hermanos, en una fe vana, sin resultados. Pero el verso 20 dice y aclara el apóstol: mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. Bendito sea el Señor. Como diciendo San Pablo: pero esto no es así. Cristo no quedó en la tumba, Cristo no está muerto, Cristo vive. Por lo tanto, nuestra fe es real, nuestra fe, hermanos, tiene fruto. Su sacrificio es, hermanos, eficaz, su muerte tiene resultados positivos. Somos salvos por la muerte de Cristo. Alabado sea el Señor. San Pablo es claro, hermanos, en decirnos que sin la resurrección el sacrificio de Cristo sería un fracaso, que la salvación del hombre no se hubiera logrado. Mas gracias al glorioso hecho de la resurrección de Cristo,
La salvación del hombre, hermanos, es un hecho posible. La salvación del hombre es un hecho real. Es un logro verdadero. Alabado sea el Señor. Y un logro no de ningún hombre, no de ninguna religión. Un logro solamente del Señor Jesucristo, que murió y resucitó al tercer día. Alabado sea su nombre para siempre. Al saber con evidencias claras y precisas, hermanos, que Jesucristo venció la muerte y después de esta vida nos espera a los que hemos creído en Él una vida gloriosa en la eternidad con Cristo. Esto nos permite sentirnos seguros y confiados, sin temor, porque sabemos que somos de Él. Alabado sea el nombre bendito del Señor. Es claro, es evidente, hermanos, Cristo resucitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermanos, sabemos entonces que esto nos infunde seguridad, nos infunde confianza, no hay temor. Si un día la muerte llegara a nuestra vida, si un día, hermanos, el Señor nos llamara a su presencia, no nos iremos inseguros, no nos iremos sin saber a dónde vamos. Y mientras transitamos sobre esta vida y mientras caminamos sobre esta tierra, nosotros estamos seguros porque Jesucristo vive y reina para siempre. Lo expresó, hermanos, el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos en su capítulo 4, donde quiero que usted fije su atención en su Biblia. Romanos 4, 24 y 25, donde la palabra de Dios dice lo siguiente: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue resucitado para nuestra justificación. Jesucristo murió, hermanos, por nuestras transgresiones, por nuestra desobediencia, cuando estábamos lejos de Dios, apartados de Dios, en el mundo sin esperanza. Hermanos, por eso murió Cristo, pero San Pablo dice que Él resucitó para nuestra justificación. O sea, que la culpa del pecado ya no existe para los que creemos en Jesucristo, porque Él nos ha justificado. Bendito sea el Señor. Ha borrado, hermanos, todo el historial que era contrario a nuestra vida, el historial de pecado, de maldad, y ahora en Cristo somos justificados por su resurrección. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que quiere decir entonces, hermanos, que si Cristo no hubiera resucitado, estuviéramos en nuestros pecados, estuviéramos en nuestras maldades, estuviéramos en condenación. Lamentablemente, así sería la realidad. Pero glorioso es el Señor, bendito sea Jesucristo, hermanos, que Él resucitó, dice San Pablo, para nuestra justificación. La resurrección de Jesucristo, hermanos, teológicamente hablando, es considerada como la aprobación mismo del Padre, hermanos, del sacrificio perfecto de Jesucristo. La resurrección, hermanos, implica como que Dios mismo aprobó el sacrificio de Jesús. Es decir, que el Padre se sintió complacido con lo que Cristo ofreció en la cruz del Calvario, y esto garantiza y hace posible
nuestra salvación. El Padre quedó satisfecho con la ofrenda de la vida de su Hijo amado en la cruz, con lo que Cristo ofreció en la cruz del Calvario, hermanos, y lo manifestó resucitándolo de entre los muertos, y esto hace posible nuestra salvación. Primera de Corintios capítulo 15, en su versículo 13, vamos a leer este pasaje de la palabra de Dios. 15:13 de Primera de Corintios al 17, dice la palabra: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Hermanos, todo sería una farsa, todo sería, hermanos, un cuento, todo sería una mentira. Pero Cristo, gloria al Señor, resucitó. Y esto confirma, hermanos, el hecho posible de nuestra salvación. Cuán importante, hermanos, es entonces la resurrección de Jesucristo. Es la garantía, hermanos, de la eficacia de esa muerte gloriosa de Jesús en la cruz del Calvario. Es relevante, hermanos, en la fe cristiana la resurrección de Cristo, porque confirma la veracidad de las Escrituras. Hermanos, en la resurrección de Cristo nosotros podemos ver grandes virtudes, grandes confirmaciones de lo que implica y lo que es la fe verdadera del creyente. Hermanos, y podemos ver y podemos considerar cómo, hermanos, Cristo al resucitar también está confirmando la veracidad de las Sagradas Escrituras, porque en la resurrección de Jesucristo se está dando cumplimiento a la palabra, a la profecía que se había, hermanos, escrito y que se había expresado acerca de este maravilloso acontecimiento. Cientos de años atrás se había dicho que Cristo resucitaría, que Cristo se levantaría. Hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado de algunos pseudo profetas en nuestros días que quieren predecir ciertos acontecimientos que nunca tienen cumplimiento, que nunca llegan a hacerse una realidad? Hermanos, son charlatanes, gente sin escrúpulo y sin temor de Dios. Pero bendito aquellos hombres, hermanos, usados, inspirados por el Espíritu Santo, que dejaron el registro y plasmaron la verdad de la revelación divina. Y uno de los hechos que, hermanos, algunos predijeron, inspirados por Dios, fue la resurrección del Señor Jesucristo. Al resucitar, el Señor está confirmando la veracidad de estas Escrituras. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de los Salmos y busquemos el Salmo 16, versículo 10, donde la Escritura dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea
resultado. David está esperando el día de la resurrección. Su carne y sus huesos se corrompieron y volvió al polvo como era. ¿De quién hablaba David? David estaba hablando precisamente del Señor Jesucristo, cuando él dijo: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Luego vamos a ir en la palabra del Señor también al libro de San Lucas, en su capítulo 24, y vamos a ver el verso 44, hermanos, al 48. Y la Escritura dice lo siguiente: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí, dijo Jesús. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús aparece a sus discípulos que iban caminando rumbo a Emaús, el Señor les dijo: todo esto que pasó, todo esto que sucedió fue para cumplir las Escrituras, mis sufrimientos, todo mi padecimiento, pero también estaba escrito en los profetas, en la ley de Moisés, en los salmos, que yo resucitaría. Bendito sea su nombre. Qué maravilloso, hermanos, es ver cómo la palabra fiel, la palabra que viene de Dios, la palabra que es de Dios, se cumple. Alabado sea el nombre bendito del Señor. Y la resurrección de Jesucristo es una evidencia más de las Escrituras. Bendito sea el Señor. Hermanos, si usted cree en un Cristo vivo, usted cree en la Biblia, porque la Biblia habla de ese Cristo vivo. La profecía bíblica sobre la muerte expiatoria de Cristo se describe, hermanos, o la describe como un hecho exitoso con resultados positivos y satisfactorios que reflejarían la grandeza del Señor Jesús y su complacencia por sus logros, lo cual se confirmó al resucitar el Señor al tercer día. El profeta Isaías nos habla precisamente, hermanos, y nos describe que Jesucristo tendría éxito en aquella ofrenda de su propia vida, de su propio cuerpo, en aquel sacrificio, y que se sentiría satisfecho al ver el fruto de la aflicción de su alma. Y quiero que usted constate lo que le estoy diciendo y busque en su Biblia, allá en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, y vea, hermanos, en los versos 10 al 12, lo que ahí está escrito. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Oiga bien, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Verá linaje, vivirá por largos días. Y en el verso 11 dice la Biblia: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Bendito sea el Señor. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías, hermanos, estaba presentando el panorama de un Cristo victorioso,
de un Cristo sufriente, pero sufriendo con resultado de un sacrificio exitoso. Hermanos, ¿por qué? Porque el Señor viviría por largos días, por la eternidad, porque el Señor resucitaría, se levantaría triunfante, tal como lo había profetizado David. Hermanos, Jesús resucitaría. Sucedió de esta manera. Su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y todo esto, hermanos, confirma la veracidad de la palabra de Dios. Todo esto confirma, hermanos, la verdad de las Sagradas Escrituras y nos inspira, nos motiva a que confiemos en ella como la infalible palabra de Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. Cuánta bendición, cuánta gracia, hermanos, hay en aquel glorioso acontecimiento, la resurrección de nuestro bendito Señor y Salvador. Hermanos, qué interesante resulta para el cristiano el hecho de que Cristo resucitara. ¿Por qué? Sencillamente, hermanos, podemos decir porque su intercesión por nosotros ante el Padre Celestial solo es posible porque Él vive. Un Cristo muerto no podría interceder por nosotros. Hay gente, hermanos, que tiene mediadores muertos, inertes, sin vida. ¿Cómo puede un muerto interceder por mí? Qué triste es que el hombre, hermanos, tenga una fe trastornada, una fe desquiciada, una fe torcida. Qué interesante es pensar en que quien intercede por nosotros es aquel que murió, pero que también resucitó y está a la diestra del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es posible solo porque Él vive. Así lo dice la palabra del Señor. Y busquemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 7, los versos 23 al 28, donde la palabra del Señor dice de esta manera: cuando Hugo cumplió la edad, glorificado sea el Señor. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a su hermano de los hijos de Israel. Bendito sea Dios. Disculpen, hermanos, se me pasó esta cita y la apunté equivocadamente. Vamos a ir, hermanos, a Hebreos 7:23, a la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, el verso 23, y veamos lo que ahí dice la palabra de Dios. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. La muerte impedía a los sacerdotes o al sacerdocio del Antiguo Testamento poder erigirse como intercesores o mediadores permanentes, porque un muerto no puede interceder por un vivo. Alabado sea el Señor para siempre. Hermanos, pero Cristo resucitó y vive para interceder por nosotros. Mas dice la Biblia, hablando de Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Cristo, por cuanto vive por la eternidad, por cuanto resucitó y vive para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos, dice la bendita palabra del Señor. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hermanos, es claro lo que dice la sagrada palabra de Dios, las sagradas escrituras. Hermanos, Cristo vive y esto hace posible que Él interceda, que Él sea nuestro sumo sacerdote e interceda a nosotros. Cristo vive en el cielo, en la presencia del Padre Celestial, pero que en todo lugar Él intercede por sus seguidores, dice la Biblia. ¿Quiere leer conmigo Hebreos 8:1? Aquí la palabra del Señor dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del Padre en los cielos. Pero no lo mataron, hermanos, no lo sepultaron, sí es cierto, pero al tercer día resucitó y por eso hoy se fue al cielo y hoy podemos, hermanos, contar con Él como nuestro sumo sacerdote, como el que intercede por nosotros. Desde ahí, alabado sea el nombre bendito del Señor. La intercesión, hermano, del Padre nos permite a nosotros disfrutar de su amor, de su presencia, de su misericordia y de su gracia en toda circunstancia de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Él vive, Él se fue al cielo, Él intercede por nosotros, hermanos, y hoy, en toda circunstancia, en todo momento de nuestra vida, podemos disfrutar de su presencia, de su gracia, de su amor. Hebreos capítulo 4, versículo 16. La palabra del Señor dice de esta manera, y se exhorta diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, decía el escritor a los hebreos, con confianza, confiadamente. ¿Para qué vamos? ¿A dónde? Al trono de la gracia, ante la misma presencia de Dios, para alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, ¿verdad? Grandiosa, hermanos, severidad de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy tenemos, hermanos, gracias al hecho de la resurrección de Jesucristo, la certeza, la seguridad de poder acercarnos a Dios, de tener un sumo sacerdote en la presencia de Dios, de saber, hermanos, que hay alguien que está intercediendo por nosotros ante el Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto no fuera posible si Cristo no hubiera resucitado. Porque si no hubiera resucitado, no hubiera ascendido a los cielos. Y si no hubiera ascendido a los cielos, tampoco intercedería por nosotros. Con razón Pablo dijo: nuestra fe sería vana. Pero hermanos, Cristo vive, resucitó, ascendió al cielo y está a la diestra del Padre. Y hoy tenemos confianza, tenemos seguridad de poder acercarnos a la presencia misma del Padre Celestial por los méritos sagrados de nuestro Señor y Salvador. Hermanos,
queremos dejar en claro también que la resurrección de Jesucristo es fundamental en la fe cristiana, porque es la garantía de que un día vamos a ser levantados para heredar las mansiones eternas. ¿Cómo tendríamos la esperanza de estar un día con el Señor, de ir un día con el Señor, si aquel que vino a este mundo para tratar de salvarnos, hermanos, hubiera fracasado y hubiera quedado en la sepultura y él mismo no hubiera podido alcanzar el cielo? Nosotros con qué, hermanos, con qué méritos, nosotros con qué medios alcanzaríamos el cielo. Pero él resucitó. Él se levantó de entre los muertos, hermanos, y esto nos garantiza de que un día vendrá para levantarnos, para llevarnos a las mansiones eternas. Nuestra salvación es un hecho presente y futuro que se hizo posible por la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Como hijos de Dios esperamos la herencia prometida en los cielos. Esto, hermanos, podemos considerarlo en la palabra de Dios revelada en la carta del apóstol Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 y 4, que nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué, hermanos? Para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice la Escritura. Bendito sea el Señor, hermanos. Jesucristo dijo en una ocasión: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él, después de resucitar, se fue al cielo de donde él había venido. Esto es tan cierto como que él volverá para levantar a los suyos. La resurrección de los creyentes para ir con el Señor, como la transformación de los que estén vivos, hermanos, para recibir al Señor en el aire, son sucesos posibles solo por el hecho de que Cristo vive. Bendito sea el Señor para siempre. Y quisiera, hermanos, mencionarles una cita bíblica más. Allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Y la Escritura dice de esta manera: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Alabado sea Dios para siempre. Hermanos, esta es nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestra confianza, que está fundada, hermanos, esta esperanza en el mismo hecho de que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, nosotros también podemos esperar resucitar cuando Él aparezca para levantar a los suyos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra, y los que hayamos quedado hasta la venida del Señor seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Bendito sea el nombre del Señor. Goces, hermano, alégrese, disfrute de lo que la Biblia nos enseña. Este es un día para gozarnos, este es un día para recordar la victoria de Cristo, para disfrutar lo que Él ha hecho en favor de nosotros, y es fundamental para nuestra predicación, para nuestra fe, para nuestra firmeza en el Señor. Las evidencias bíblicas, hermanos, sobre la resurrección de Cristo son inobjetables y seguras como importantes. Por este hecho de la resurrección, hermanos, nos queda claro
que Jesús es Dios, que su palabra es verdad, que Él es nuestro seguro mediador y en breve levantará a todos los creyentes en Él para llevarlos a vivir con Él. Así que, hermanos, no se mueva de su fe, no se mueva de la fe en aquel que vive, no titubee en sus convicciones cristianas, antes reafirme su corazón y su fe, porque el único que murió y resucitó y está a la diestra de Dios es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Sea fiel hasta el fin. Cristo no está muerto, Él está vivo. Siga hacia adelante, muévase en la voluntad de Dios, venga lo que venga, pase por lo que pase, hermano, usted siga firme, siga fiel. Cristo no está muerto, Él vive y reina para siempre. Vamos a orar, que el Señor nos ayude, hermanos, para mantenernos en esa fe, para mantenernos en esa gracia, en esa convicción. Y hermanos, un día pronto nos uniremos para estar con Él. Padre, Dios Todopoderoso, sea bendito y alabado tu nombre, sea glorificado tu santo nombre, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que tú eres fiel, que tú eres verdadero, Señor, que tú no mientes, que tú no fallas, que tú no fracasas. Dios, en todo tú has tenido victoria y siempre tus planes y tus propósitos se han cumplido, Señor. Tu palabra es verdad. Tú viniste a este mundo, ofreciste tu vida por nosotros, Señor, conquistaste, Señor, la salvación en la cruz del Calvario, te sepultaron, pero al tercer día resucitaste y pronto vendrás. Permítenos, Señor, estar firmes en la fe, firmes en la gracia tuya, firmes en tu amor. Dios, predicando y proclamando, Señor, tu venida, permanezcamos hasta que tú vengas, sirviéndote, adorándote, buscándote siempre, Señor, en medio de las pruebas, de las luchas, Señor, podamos mantener esa convicción. Si tú venciste, nosotros venceremos. Si un día, Señor, tenemos que sucumbir ante la muerte, Señor, amado, que sea Dios con nuestra fe puesta y firme en ti, porque un día también oiremos tu voz si estamos en el sepulcro y nos levantaremos triunfantes para recibirte en el aire y estaremos siempre contigo. Dios amado, Dios eterno, nuestra confianza, nuestra fe, nuestra seguridad está en un Cristo vivo, en un Cristo que reina por los siglos de los siglos y que viene pronto, Señor. Sosténnos, bendito Salvador, en la fe de Jesús, de tu mano poderosa a todo tu pueblo. Si alguno de mis hermanos está flaqueando en la fe, si alguno de mis hermanos está debilitando en la fe, ayúdalo, aliéntalo, que tu palabra haya sido, Señor, eterno, como un bálsamo a su alma, como un bálsamo a su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Vamos a entonar un estribillo, hermanos, y luego vamos a estar orando. Estaremos, Dios bendiga. ¿Ya lo cortaste? Dios bendiga a nuestros hermanos de Yo Soy Éfeso, de esta página de nuestra iglesia central, a toda la iglesia Éfeso, a nuestro pastor general, a todos los consiervos que nos están viendo a través de la página de Yo Soy Éfeso. Hermanos, Dios los bendiga. Deseamos que el Señor los ayude en todo tiempo y sea con cada uno de ustedes. Dios los guarde, Dios los bendiga.